Amén. Mientras va buscando su lugar, vaya y abra su Biblia en el capítulo 22 de Génesis. Amén. Génesis capítulo 22. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que considero Dios ha hablado a mi vida, y yo le quiero compartir ese mensaje profundo que siento que Dios nos está dando para toda la iglesia. Amén. Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Cuando lo tenga, pues diga amén, gloria a Dios, aleluya, exalta el nombre del Señor, porque Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Amén. Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. ¿Lo tiene? Mire, dice la palabra de Dios así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Hace 2 semanas empecé a hablarle de esto. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, bendito Padre, venimos a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, a darte toda la honra, porque entendemos y comprendemos, Señor, que los altares de adoración es para entregarte todo a ti, Señor, darte la alabanza, darte nuestra mejor adoración, entregarte, Señor, lo que hemos traído para glorificar tu nombre. Pero sabemos, Señor, que en tu misericordia tú nos hablas, nos das un mensaje puntual, y te pido, Señor, llegue al corazón de cada persona, que seas tú quien hable, Señor, que entre las líneas de mis pensamientos, Señor, no venga nada humano, sino que seas tú, Señor, el que transmita mensaje, frases, palabras que capten y cautiven, Señor, las almas que están en esta mañana acá, para que así, Señor, glorifiquemos tu nombre siempre y que podamos exaltarte sobre todo nombre, como tú te lo mereces. Todo esto en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Tome asiento, hermano, présteme atención. Amén. El inicio de todo, le hablé la semana pasada acerca de esto. Para llegar, hermano, a esto, creo que muchos conocemos la historia en donde Abraham se predispone y va hacia un monte a sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Pero no todo empieza ahí, hermano. Le empecé a hablar la semana pasada de cosas que desatan una serie de acontecimientos con fines específicos para, en ese momento, Abraham, no Abraham, Abraham nada más, padre exaltado o padre honrado, que significaba el nombre de Abraham, porque hasta ahí Dios no le había cambiado el nombre. Entonces es algo muy interesante todo esto, y vamos a ver hoy cómo nuestro personaje estrella de esta serie de historias, tal vez, que le quiero contar, para que en medio de lo que estamos hablando, en medio de la narrativa que hemos iniciado, usted vaya viendo los procesos que llevan a que Abraham sea una persona exitosa. ¿Para qué? Para que usted y yo nos comparemos con él y podamos sentirnos identificados con este personaje, Abraham, que es alguien, es un hebreo, es un extranjero que no conoce de Dios, que si bien tiene fundamentos y raíces desde cuando Dios hace a Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva, luego los hijos de ellos, y está la genealogía de lo que era Abraham. Y fue lo que le dije, ¿no? Su padre, que muere a los 215 o 205 años, si no estoy mal, perdón si, pero era un poquito más de 200 años, y Dios le habla a Abraham cuando tiene 75 años. O sea, no fue un jovencito en esa teoría, lo podíamos decir, pero si comparamos la edad en la que murió su padre, que fueron 200 años, todavía le faltaba mucho que aprender a Abraham. Pero como todo en esta vida, hermano, cada decisión trae una consecuencia a nuestra vida. Cada decisión que Abraham toma le traería una consecuencia, y de esas consecuencias le quiero hablar. ¿Por qué? Porque creo que el mensaje que Dios nos está dando es que adoremos. Amén. Y se lo decía hace 15 días, porque hace 8 días cuando nos vinieron a predicar, que pues qué rico se sintió la presencia de Dios hace una semana. Pero yo le hablaba hace 15 días de que necesitamos empezar a adorar a Dios con todo el corazón,
que Dios nos está dando cosas maravillosas. Y le hablaba el viernes a los que estuvieron el viernes, quienes se hayan conectado. Les dije que Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande. Dios nos ha bendecido con cosas que a muchos no les da. Y no es porque tengamos cara bonita, porque a veces no es eso. No es porque usted sea muy hábil o muy diestro o tenga cualidades que son muy aquí, muy allá y que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. No, no es por eso. Simple y sencillamente Dios fue misericordioso y nos ha bendecido de una forma tan especial que ni nos creemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Pero como es una responsabilidad grande, también tenemos que venir y responder de la misma manera, porque cuando a usted le aumentan el trabajo o en el trabajo le aumentan la posición, le dan una mejor posición, esperan que usted responda a la posición nueva que le dieron. Entonces Dios nos ha traído de una manera especial para que nosotros veamos todos estos acontecimientos y que nos, de nuevo, identifiquemos con Abraham. Quiero hablarles del camino por el que Abraham llega, que lo hace llegar a tener una conexión especial con Dios, que lo hace hablar con el Señor mismo. Amén. Pero claro, este camino es duro, difícil, doloroso incluso, pero eso no significa que no va a vencer al final. Amén. Yo le aviso los procesos, hermano, porque al final de los procesos, al lograr la victoria, nos vamos a dar cuenta del por qué tuvimos que pasar por los procesos que pasamos. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que entender que si Dios nos está pasando por alguna situación X o Y, es que tiene un propósito perfecto y especial. Pero a lo largo de la historia de la Biblia nos da ejemplos como el de Abraham para que nosotros seamos más cuerdos, porque inteligentes todos somos, ¿no? Que tengamos más sentido en la decisión que hagamos, en qué pasos vamos a seguir. Amén. Entonces, recuerde, Abraham, nuestro personaje de esta serie, Dios le hizo un llamado, él obedece, el llamado a la obediencia hace a que haya una recompensa que le interesaba a Abraham. El padre honrado, el padre exaltado no tenía hijos y viene el Señor y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a hacer una nación grande. Significaba que le iba a dar descendencia. Entonces le hace un llamado. Abraham obedece al Señor en cierta forma porque no obedeció al pie de la letra lo que Dios le dijo. Y mire ahí, hermano, muchas veces nosotros decimos: yo le hice caso a Dios. Sí, pero no de la forma que Él te pidió. Vamos a llegar a eso. Solo ténganlo en cuenta que Abraham no hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y eso, hermano, muchas veces uno dice: Señor, pero te estoy sirviendo. Sí, pero no lo hiciste de la manera que yo te pedí. Yo le he dado muchas veces el ejemplo de cuando el pueblo de Israel sale al desierto y Moisés está con el Señor y ellos se desesperan porque no hay una forma en la que puedan conectarse con Dios, y entonces ellos le dicen a Aarón: haznos algo para que adoremos a Dios. La intención de ellos era adorar a Dios. Y en palabras de Aarón, porque no fue cierto, ¿verdad? Dijo: no, el pueblo trajo el oro y yo lo metí ahí y salió un becerro. Dijo: ya no fue yo lo formé, ¿verdad? Porque él trataba de excusar sus acciones. Ellos lo hicieron con la mejor de las intenciones, tal vez, porque querían adorar a Dios. Haznos una imagen por la cual adoremos a Dios, porque ya no está Moisés. Como hombres a veces necesitamos tener una imagen para que por medio de eso adoremos. Pero Dios nunca les dijo eso. Por eso en los mandamientos les dice: no te harás imágenes ni arriba en el cielo ni lo que está en la tierra de quien soy yo, porque Dios es espíritu. Y la única imagen que Dios ha dado es cuando Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros como la figura de un hombre igual a nosotros. Entonces, mire, Abraham hace el caso en cierta forma, obedece, levanta un altar e invoca el nombre de Jehová, porque para eso son los altares, hermano, y préstele atención a eso, porque eso es lo que nos va a llevar a lo largo de estas predicaciones que le estoy hablando. Y espero me comprenda y espero esto quede en su corazón, porque le voy a hablar de lo que pasa cuando no hacemos caso al Señor. Génesis capítulo 12, verso 10.
que ahí es lo que continuaría de la historia de Abraham después de lo que hablé hace 2 semanas. Mire, dice la palabra de Dios, Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ok? La historia de Abraham nos está enseñando que nosotros vamos a pasar por cosas similares a las de él. Por ejemplo, hay momentos, hermano José, todos pasamos por eso, momentos de escasez. Todos vamos a pasar por momentos de escasez. Y si a usted le ha tocado una vida muy linda donde no ha pasado por momentos de escasez, no lo quiero asustar, pero tarde o temprano Dios utiliza momentos así. Y uno puede decir, es una prueba del Señor, es esto, el otro. Bueno, cuando pasemos el proceso nos daremos cuenta del por qué el Señor quería hacer eso. Pero muchos de nosotros hemos pasado momentos de escasez. Y es lo que sucede. Hubo hambre en la tierra. Y entonces Abraham decide, ¿sabes qué? Voy a buscar comida. ¿Quién de nosotros no haría lo lógico? ¿Quién de nosotros, sintiéndose que no hay un sustento, no buscaría en algún lugar el sentir ese sustento o tener ese sustento a la mano? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Puede ser que estamos en un lugar que no tiene alimento fresco para nosotros. Y esto es una de las cosas tremendas, porque tal vez ocurrieron cosas que nos hicieron sentir que no hay alimento para nuestras almas. Déjele explico esto. Muchas veces venimos a una iglesia y tal vez muchos de nosotros hemos estado en algún momento en alguna otra iglesia. Y en algún momento cuando estuvimos en ese lugar sentimos que no nos estábamos alimentando bien. Sentimos cierta escasez. Y nuestra alma empezó a clamar como el ciervo brama por las corrientes de agua, la presencia de Dios. Y no la sentíamos. Y sabe que por eso muchos nos hemos alejado de Dios. Porque sentimos que ya no hay alimento. Porque sentimos que hay un hambre que necesitamos sustentar. Le estoy hablando en lo espiritual. Vamos y buscamos un lugar, o tal vez nos sentimos atrapados en un lugar en donde ya no me llena, en donde cuando predican como que no hay algo que me conecte con la predicación, como que siempre es lo mismo, porque yo ya pasé por esa escasez. Por eso se lo digo. Predican de lo mismo siempre, y ahora que estoy de este lado me doy cuenta del por qué uno predica de lo mismo siempre, ¿verdad? Porque a veces hay necesidad de estar repitiendo y recordando. Y Pablo le dijo, ya no me acuerdo a quién fue, pero les dijo, a mí no me es molesto escribírselo muchas veces, porque para vosotros es ventaja. Mientras más se lo repita, más se les va a quedar. Pero eso no quita que yo me sienta con una necesidad, con un hambre, porque ocurren cosas, pasan cosas que nos hacen sentir con esa necesidad de buscar un lugar. Y Abraham decide, como muchos que han hecho esto y lo harán tal vez, salir en dirección a Egipto para morar allá. Mire, hermano, hablándole lo que es, yo no tengo ningún problema con que una persona diga, hermano, no me siento bien, no estoy sintiendo la presencia de Dios en este lugar, me voy a congregar en otro lado. Y felicidades, gloria a Dios. He seguido siendo amigo con muchos de ellos, porque las ovejas no son nuestras, nosotros somos meros administradores de la presencia de Dios. El dueño y Señor de su vida es el Señor Jesús, y Él nos va a enviar a donde nos tiene que enviar, y se acabó. ¿Sí me entiende? El problema que yo tengo es cuando en lugar de irse a otro rebaño, salen en dirección a Egipto, como lo hizo Abraham. Porque ese es el problema más grande. Cuando nosotros sentimos que algo está pasando, tendemos, lo que el humano hace siempre, hermano, tiende a querer correr. En medio de los problemas, la respuesta más fácil que todos sentimos, patitas, ¿para qué te quiero? Salir corriendo. Más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Porque es una
cuestión natural. ¿Por qué cree que cuando usted entra en un pasillo oscuro y de repente alguien le sale por hacerle una broma, y uno corre, pega el brinco porque lo que quiere es desaparecer en ese momento? Entonces el asunto con Abraham es que sí siente hambre como muchos de nosotros, e intentando encontrar el alimento que necesita o cree que necesitar, olvidó el llamado que Dios le había hecho. Y nos ha pasado a muchos. Olvidamos el llamado que Dios nos hizo. Olvidamos que Dios fue el que nos dijo que hiciéramos ciertas cosas, porque sentimos cierta hambre, cierta escasez, no me siento tan a gusto. Entonces agarro y salgo a buscar ese alimento, olvidando lo que Dios me dijo que haría conmigo, olvidando que el Señor me dio una promesa y que yo debo de aferrarme a esa promesa. Y es ahí donde empiezan los problemas. ¿Cuánta gente, hermano, nos ha costado la falta de alimento en las iglesias? Se imagina si toda la gente que se ha sentido con hambre espiritual no hubiera pasado por esa escasez, ¿cómo estarían las iglesias? Hermano, tenemos 7 y fracción de meses, 7 y unos cuantos meses como Maranata. Y si me pongo a contar a los hermanos que de una u otra forma pasaron por la iglesia, estaríamos a reventar, por supuesto. Y yo siempre oro por los que están, por los que no están, por los que vendrán y aún por los que regresarán, porque Dios puede hacerlo y nuestro trabajo es orar. Pero ¿cuánta gente nos ha costado la falta de alimento en las iglesias? Y no el alimento que ya empezamos a sentir de la carnita asada, ¿sí, verdad? Sino el alimento espiritual. Claro, hermano, claramente. También hay que ser honestos y por eso le estoy hablando con cosas reales, tactibles, cosas que se ven. Claramente hay gente que se va porque se quiere ir, no porque haga falta alimento en la iglesia o en la casa de Dios. ¿Sí? También hay de esa gente que se van porque se quieren ir. Se alejan de Dios porque se quieren alejar de Dios, porque aman más el pecado que a Dios. Porque aman más a Egipto que a Dios. Entonces prefieren estar en Egipto que estar con Dios. Hay gente así, pero nos ha costado mucho por la falta de alimento. Entonces eso es algo que le pido a Dios que nunca haga falta acá. No porque yo estoy acá, porque se lo he dicho. Dios hace así, me hace un lado, pone a alguien mejor, y la presencia de Dios va a ser siempre manifestada, y Dios siempre va a traer palabra, y Dios puede levantar de las piedras a alguien a hablar palabra de Dios, porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces la presencia de Dios no va a dejar de ser la presencia de Dios. Entonces, mire, hermano, el problema que Egipto lo va a dejar estar ahí solo si le sigue la corriente, solo si le sirve a ellos. Y eso es lo que le quiero hablar el día de hoy. Cuando a veces nosotros, en lugar de buscar de Dios, vamos a Egipto pensando que en Egipto hay alimento. Y Egipto, hermano, lo hará entrar en la mentira para poder ser parte de ellos. Porque Egipto, en esta ideología, no le estoy hablando del país de Egipto para que se vaya al Medio Oriente. Si no podemos ni salir a veces del país, imagínense ir hasta otro país. No, le estoy hablando de figurativamente, espiritualmente, el mundo. ¿A qué me refiero al mundo? Porque dice alguien, bueno, ¿y qué, somos marcianos o qué? No, me refiero al que no le honra y no le glorifica a Dios, al que no sirve al Señor. A eso denominó Jesús mismo, son del mundo. Ya vamos a llegar a eso. Pero Egipto, el mundo, lo va a hacer entrar en la misma línea de circunstancias que ellos llevan. Y si usted quiere estar ahí, debe mentir, debe de sacrificar buenas costumbres, debe de sacrificar su moral, su buen comportamiento, su ética, porque Egipto solo acepta a los que también son iguales a ellos. Es la diferencia entre el Señor y nosotros. El Señor lo acepta como usted quiera y le dice por qué debe de cambiar, y es su opción. Usted elige si hacerle caso a Dios o no. Pero Egipto nos va a exigir que seamos como ellos. Génesis capítulo 12, verso 11 y 13. Abraham decide salir a Egipto por el hambre que tiene, y aconteció, verso 11, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Verso 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Egipto nos hace mentir para sobrevivir. Y pareciera, ¿verdad?, que a veces está correcto porque me van a matar. Abraham dijo, ¿sabes qué? Eres hermosa, yo te escogí. Yo sé quién eres. Si te llevo y decimos que eres mi esposa, me van a matar. Porque van a querer estar contigo. Entonces, por mi supervivencia, para yo poder sobrevivir, vamos a mentir. No vamos, porque un engaño, una mentira media o una verdad a medias, sigue siendo mentira. Una verdad a medias sigue siendo mentira. Por eso ya ve que hasta la corte le dice, jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Y uno dice, sí, dice uno ya. Y le ponen la Biblia. Porque una verdad a medias sigue siendo mentira. Entonces él decide, para sobrevivir vamos a mentir. Y así es el mundo, hermano. Si usted no sigue las reglas del mundo, allá hay una frase que dicen, el que no tranza, ¿no? ¿Cuántos quieren avanzar? Y es que ese es el asunto. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos vamos al mundo, el mundo va a empezar a pedirnos cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Y Abraham arriesga el bienestar de su propia esposa por estar el bien. Porque el mundo, hermano, va a aceptar a quienes son como ellos nada más. A los que somos diferentes nos van a despreciar. Por eso le estoy hablando de esta manera, para que even the young people, and I know you guys understand Spanish, but sometimes I speak to you in your language so you do understand what I'm trying to give you. So you can see that even though I don't speak the language that you speak really well, I'm trying to give you the knowledge that you're going to receive to overcome the circumstances that we are going through, and they're going to bless you even more than they have blessed us, because you're receiving so much when you're so young. El mundo nos va a aborrecer, nos va a despreciar porque somos diferentes a ellos. Abraham era diferente porque era escogido, era llamado de Dios. Eso lo hacía diferente. Por eso él llega a Egipto y ya lleva la necesidad de mentir. Juan capítulo 15, verso 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Egipto ama al mentiroso, porque Egipto es mentiroso. El mundo es mentira, el mundo es dolor, es maldad, es malicia, es aborreción, es algo que Dios aborrece, es perversión. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborreció a Jesús mismo porque era diferente y no se acomodó a ellos. Jesús hizo tantos milagros, pero cuando ellos le pedían que fuera de la manera que ellos querían que el Mesías fuera, Él les dijo: no, así no soy yo, porque el camino de Dios es diferente a lo que el mundo nos enseña. El camino de Dios va a ser distinto. Young people, you're gonna get into the presence of God and your friends are not gonna like you anymore. He perdido muchas amistades, he perdido hasta familia, hermanos, por servir al Dios a Dios de la manera que sirvo a Dios. Porque nos aborrecen, porque Dios nos escogió de lo vil, de lo menospreciado, y nos trajo a ser hijos, sacerdotes, a ser la luz del mundo. Porque Dios nos dio la oportunidad de ser realmente diferentes. To be who I need to be the one that He wants me to be.
Pero el mundo nos empuja a hacer cosas que no debemos. ¿Sabe por qué se lo digo? Mire, yo recuerdo, estábamos con un grupo de personas, yo ya estaba yéndome a donde no debía de irme. Y no sabíamos que entre nuestro grupo había un joven que era hijo de pastor. Y cuando empezó a hacer las cosas que nosotros hacíamos, algunos de nosotros le dijimos: hey, no lo hagas, no tienes que hacerlo para estar con nosotros. Pero él se sentía tan presionado, no por nosotros, sino por el círculo donde estaba, que empezó a repetir lo mismo que nosotros hacíamos. Lógicamente, cuando me enteré que era un hijo de pastor, hablé con él y le dije: no, no lo hagas. Pero yo no era un buen ejemplo en ese entonces. Muy amigo mío, lo aprecio mucho. No les voy a decir el nombre porque ¿para qué? Pero todavía hasta la fecha recuerdo eso y me duele. So young people, that's what I'm telling you. Then when you're with your friends and they're doing something, you may not want it to do it, but you may have to step away, not because you're a coward, but because you have the strength in you not to follow what they are doing. That's the key to overcome any kind of trouble. Not to do what the world is doing, but to do what God is asking you to do. That's the key difference. That's how you're going to overcome every single circumstance in your life. Entonces, mire, familia, Jesús mismo nos dijo que el mundo nos va a aborrecer. Y nosotros tenemos que ser bien amables, ¿verdad? Pero no termina ahí. Las cosas no terminan ahí. Aunque uno quiera parecerse a ellos, hermano, no va a poder. Uno no va a poder parecerse a ellos. Tarde o temprano se van a dar cuenta de quién es usted. No puede esconder el llamado de Dios en su vida. No se puede. Usted puede irse a Egipto, hacer lo que Egipto está haciendo, pero tarde o temprano alguien va a decir: hay algo raro en ese. Porque cuando Dios marca a alguien, cuando Dios hace un llamado, queda ese llamado en esa persona. Y pase lo que pase, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, porque Dios es así. Por eso, hermano, aunque usted ande en el trabajo, no le agrada a los del trabajo. Por eso tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la escuela, tiene problemas hasta con su familia, porque no se comparan con usted. Porque hay algo raro, hay algo extraño. Aunque usted quiera ser parte de ellos, como que algo choca. ¿Sabe qué es? Que Dios nos sacó del mundo para hacernos sus hijos, hijos del gran yo soy. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que obedecen su palabra. Entonces, como yo soy un hijo de Dios, el Señor me ha liberado de la esclavitud y por eso soy diferente a los demás. Por esa razón, hermano, es que a veces nos va mal también. Porque no encontramos la paz, porque no estamos en el lugar de paz. No nos sentimos que encajamos porque no es nuestro lugar. Por eso es que me da gusto cuando entran por las puertas del templo y dicen: me siento que me quieren, porque de eso se trata la presencia de Dios, de sentirte querido, de sentirte amado, porque Cristo te quiere, te ama, tiene misericordia, te perdona, te limpia. Dios nos ama, hermano, y si nosotros dejamos de dar ese sentimiento a los que vienen corriendo de Egipto porque no pertenecen a Egipto, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que demostrar ese amor. Puede mentir, hermano, puede que haya algo en su vida, pero no lo hace igual a ellos. Porque usted es escogido de Dios, porque usted es llamado del Señor. Puede decir algo y puede decir una mentira elaborada, como lo hizo Abraham con su mujer. Antes de entrar se pusieron de acuerdo. Al menos eso sí tenían, bueno, vean, el matrimonio se ponían de acuerdo. Porque hay matrimonios que ni para mentir se ponen de acuerdo. Le preguntan al hermano: ¿por qué no vinieron? Es que mi esposa estaba mala. Ay, hermana, ¿cómo siguió? No, pues es que no venimos porque mi esposo estaba malo. Ya no sabe ni quién de los dos estaba malo. Y conocerás la verdad. Una mentira elaborada, hermano. ¿Por qué? Porque él quería
salir protegido de ahí. Pues hermano, no mienta, ¿qué sirve? Es mejor decir la verdad. Yo le dije a alguien que voy a llegar al trabajo a decirles algo y les voy a decir, no voy a mentir, ese día no vengo porque no vengo, me llamen, truene, llueve, relampaguee, no voy a venir. Y si lo despiden, no sé si me van a despedir, pero ¿para qué mentir? Me voy a enfermar. Voy a llamar que estoy enfermo del estómago. Y después por los tamales de diciembre va a andar bien enfermo del estómago, entonces ¿para qué mejor? Pero usted mismo se va a delatar, hermano. Va a regresar al camino que Dios tiene preparado para usted. Mire el ejemplo de Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? El pescador. Jesús llega, le dice, ¿me dejas predicar de tu barca? Él está lavando sus redes y le dijo, pues sí, súbete para que te escuchen. Estás en una posición así, nadie más se mete. Y empezó a predicar y nos dice de qué predicó el Señor, no dice de qué enseñó. Y después le dice, mira, vamos, broga mar adentro. Se fueron allá. Le dice, tira tus redes. Y dice, Señor, pero ya estoy cansado toda la noche, hazme caso. Él lo hace, la pesca milagrosa, te voy a hacer pescador. Ese Pedro, hermano, que había visto milagros. Ese Pedro que fue el primero, según las escrituras, que recibe la revelación que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Tú eres el Cristo, el Dios vivo. Y dijo, bendito eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está. Ese Pedro, hermano, también se fue a Egipto. Ese Pedro también abandonó su ministerio. Y qué curioso, hermano, es que la noche en que atrapan al Señor Jesús, el único que lo sigue es Pedro. El único que va hacia donde está, y hay un momento en la escritura que dice que él estaba afuera, en donde estaban todos con el fuego, y Jesús lo ve y lo voltea a ver, y ahí se recuerda de lo que Jesús mismo había dicho. Pero ese Pedrito trató de irse a Egipto. Mateo capítulo 26, verso 73 al 75. Creo que todos conocen esta historia, por eso la resumo un poco. Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no decaiga. De cierto te digo que antes que cante el gallo, 3 veces me negarás. Entonces llega la primera, Pedro es el único que lo sigue. Lo niega una vez, lo niega la segunda vez, y en el verso 73 de Mateo 26 dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. You can look like them, you can use their clothes, you can even do changes in your appearances, but they're gonna know. Aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, verso 75, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El problema de alejarnos de Dios y entrar a Egipto es que tarde o temprano nos van a acorralar de tal manera que vamos a empezar incluso a hablar como ellos. That's why young people, your language, the kind of words that you're using, you shouldn't be using curse, o como sea que se digan las malas palabras, porque eso lo usa el mundo, nosotros no. Mire, hay palabras en Guatemala que para mí no son malas, pero he cambiado, y en lugar de decir lo que decía antes, ahora digo perezoso o haragán. Porque en Guatemala tenían una palabra que tal vez yo no la miraba mala. Ya los de Guate ya saben cuál es. Y entonces uno empieza a cambiar su vocabulario. No porque yo quiera creerme mucho, pero sabe hermanos, que yo en un trabajo tuve una persona que me llegó hasta a odiar. Así se lo digo, me llegó hasta odiar porque yo era educado. Es que la manera en la que habla es la que me cae mal. Así lo dijo. No se lo estoy inventando.
Yo le decía, buenos días, ¿cómo está? Es más, todo el mundo le decía su apodo, yo era el único que lo llamaba por su nombre. Yo era el único que lo llamaba por su nombre y por eso se enojaba, porque lo respetaba. Y no se lo estoy diciendo, ahí está el hermano Minor, él sabe de quién le estoy hablando. ¿Sí me entiende? Son cosas que pasan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno no hace lo que ellos dicen. Pero Pedro incluso dijo, no, empezó a maldecir. Pero no, hermano, nosotros no somos como el mundo. Mire el ejemplo de Pedro. Aunque él quería hacerse pasar por alguien de Egipto, no pudo. Como alguien del mundo no pudo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un llamado de Dios, tarde o temprano vas a regresar a los pies de Cristo. Porque Dios te va a restaurar. Porque Dios te va a levantar. Porque aunque Pedro, hermano, se fue, Dios volvió a ir a buscar a Pedro al mismo lugar donde lo encontró la primera vez. Esa es una historia fascinante. No le estoy predicando de Pedro, le estoy predicando de Abraham, pero viene a la memoria esto porque Pedro está otra vez pescando, regresó al mundo, regresó a hacer lo que hacía en el mundo. Y Jesús lo esperó y le dijo, hey, ¿les va bien? No, dijeron, bueno, es que es al otro lado, siempre se equivocan de lado. Lo han tirado a la izquierda cuando es a la derecha, o lo han hecho a la derecha cuando es a la izquierda, porque cuando Dios dice a dónde, ahí debo de caminar. Y le dijo, vayan al otro lado, tiren las redes para el otro lado, no es ahí. Yo ya di mi ordenanza de que voy a hacer algo sobrenatural si haces lo que te digo. Y ahí viene Pedrito, se puso su ropa otra vez a nadar y a esperar. Y qué rico que el Señor, hermano, por eso comemos mucho aquí, ¿sabía? Jesús ya les tenía el pescadito asado ahí. Porque después de una palabra, qué rico se siente comer, ¿verdad? Hoy vamos a comer carnita asada, qué bueno. Egipto, mire, me voy a apurar porque ya les está dando hambre y a mí también. Nosotros tenemos que recordar, hermano, que aunque Egipto no nos dé algo, nosotros no pertenecemos a Egipto. Verso 14, Génesis 12. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mire, es increíble ver que una de las situaciones con Egipto es que al principio te trata bien. Le va mejor en el trabajo, mete más horas extras, le están dando su overtime, le dan días extras, y entonces le va bien económicamente, y usted empieza a ver bendición, y empieza a ver mucha bendición, porque Egipto es así. Para tenerte atrapado te va a dar cositas solo para nublarte la vista espiritual y ver que no perteneces ahí. Partimos al mundo con la intención de tener alimento, sustento para nuestra vida, porque me decepcioné, porque aquí en la iglesia no me tratan bien, porque allá fulano no me cae bien, porque me llevo mal con este otro, y nos vamos al mundo y el mundo empieza a darnos cosas. Pero el problema, hermano, es que aunque nos vaya bien al principio, aunque el enemigo sabe que para que yo me sienta lleno buscamos cosas superficiales, esas cosas no te van a llenar por siempre, no te van a sustentar. El vacío que hay no va a ser llenado por esas cosas. Te va a ir bien al principio, cuando te alejas de Dios, cuando te vas a Egipto, cuando te vas al pecado, pero tarde o temprano, aunque no te reconozcan o aunque no quieras decir, va a suceder lo que sucede acá. Si por algún motivo le va bien por mucho tiempo, hermano, porque pasa así, tarde o temprano Dios va a mandar un mensaje para hacernos volver. Así como reconocieron a Pedro, le dijeron, no, tú no eres de esos. Aunque hables lo que hables, aunque tú digas lo que digas, tú no eres de nosotros. También lo reconocieron, también reconocieron a Abraham. Abraham le dijeron, no, tú, algo está pasando, le pasó a Abraham. Mire, Génesis 12:17 sigue diciendo, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai,
mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Bueno, tal vez usted se sienta contento con el mundo y parece que le va bien, pero Dios no lo quiere ahí. Tal vez alguien ha pensado: ¿será que dejo de ir a la iglesia? No, Dios no te quiere ahí. Dios quiere que lo adoremos. El mismo Señor entonces llega, le habla al faraón y le dice: despídelo, quítale el trabajo. Pero estoy en Egipto, Egipto ha sido una bendición para mí. Déjenlo sin trabajo. Y uno se queda así como que, ¿así es el Señor? ¡Pam! Viene la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque nos alejamos de la presencia de Dios y la protección de Dios. No es que Dios no nos quiera proteger, sino que se quita así. Y uno dice: es que no puedo proteger a quien no sigue las reglas. Si usted no sigue las reglas del lugar que está pagando en la renta, van y lo corren de ese lugar aunque siga pagando. Dicen: no, es que no queremos a alguien que solo pague, queremos a alguien que pague y siga las reglas. Entonces llega el Señor y dice: con mucho dolor en el corazón voy a dejar que mis hijos hagan lo que quieran, porque eso es lo que quieren. Entonces ve, ándale, como el hijo pródigo, vas a recibir cosas, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que en mi casa hay protección, que bajo mi presencia te puedo proteger, que bajo mis alas estarás cubierto. Pero si yo decido salir, tarde o temprano Dios va a hacer algo para llamar mi atención y traerme a la presencia de Dios. Tarde o temprano le pasó a Abraham, le pasa a todos los discípulos, le pasa a muchos hombres de Dios. Si mira sus vidas, pero no puedo aumentar en esto. Abraham, hermano, mire, sentimos estar bien, y cuando sentimos estar bien empezamos a arriesgar cosas. Empezamos incluso a arriesgar a los más queridos. Póngame atención con esto. Abraham está arriesgando el bienestar de su mujer, de quien le... Abraham se va a Egipto por la falta de comida que tiene, y lo primero que hace antes de entrar es poner en riesgo a la persona que venía a darle la promesa. La promesa del hijo que le dije que va al monte a sacrificar, ¿se acuerda? Y ese es el problema. Para entrar al mundo tenemos que sacrificar lo primero que Dios va a usar para que nosotros seamos lo que debemos de ser para Él. Ese es el problema de irnos al mundo. Ese es el problema de dejar de servir a Dios con todo el corazón, que vas a tener que arriesgar lo más valioso que tienes. Y a Abraham no le dolió arriesgar el bienestar de su mujer. Amados hermanos varones, no arriesgue a su esposa por algo que Dios no le dijo. Nos hace falta la conferencia de matrimonio, ¿verdad? Pero yo no tengo un peor es nada. Ya va a tener, no se preocupe, son consejos que le puedo dar. Siempre hay un roto para un descosido, no se preocupe. Si no es media naranja, va a ser medio melón o media sandía, pero va a llegar su mitad. Ese que lo complementa, esa que la complementa. Pero déjeme decirle esto: no arriesgue a su esposo, a su esposa, por algo que Dios no le dio. Y sí, duele, hermano, porque a veces uno dice: no, es que yo lo voy a hacer porque yo soy la cabeza del hogar. No, estás arriesgando el bienestar de tu familia, estás arriesgando la promesa que Dios te dio. No hagan esas cosas por bienestar suya nada más, hermano. Cuide a su esposa como Cristo lo cuidó a usted. Siempre recuerde el bienestar de su familia. Dios lo va a recompensar cuando haga eso, hermano. ¿Y sabe qué? Miren, esposos, cuide a su esposa, sacrifique por ella y va a tener recompensas. Porque yo no he visto una mujer malagradecida. Una mujer sabe agradecer. Entonces, si están teniendo alguna situación, y qué rico esos silencios, mire, una situación así como que incómoda, empiece, no espere que el otro empiece usted a hacerlo. Es el problema más grande. Hasta que él no cambie, hasta que ella no cambie. No, usted empiece a hacer su parte.
Pero como varones, como líderes, como sacerdotes del hogar, nos corresponde cuidar, nos corresponde proteger. Para canjear los cupones en la noche, dijo el hermano Gallegos aquella vez, ¿verdad? Es que es así, hermano. Cuide a su esposa, cuídela, no la arriesgue por irse a Egipto, no arriesgue su familia por cosas que no valen la pena. Faraón, hermano, se enoja con Abraham, le dice: tú provocaste esto, tú eres el escogido de Dios, no te puedo tocar. Hermano, el enemigo le tiene que pedir permiso a Dios para tocarnos. Y aun cuando nosotros nos metemos en problema como lo hizo Abraham y no queremos salir de Egipto, porque Abraham estaba muy a gusto: sacrifico a mi esposa, me quedo vivo yo, tengo riquezas, tengo camellos, tengo vacas, tengo ovejas, tengo todo esto. Pero Dios dijo: no, Señor, porque no es ahí donde te quiero. Entonces Dios le habla al mismo Faraón y le dice: no puedes tocar a mi siervo porque es mi escogido. Porque aunque el enemigo nos haya querido vencer, hermano, estamos acá. Dios te está dando una oportunidad más. Veniste a un lugar de refugio, de restauración, donde Dios te puede cambiar, donde Dios te puede restaurar, donde Dios te puede devolver lo que tal vez tú mismo le fuiste a entregar a Egipto. Pero Dios dice: no, porque le dijo al Faraón: si tocas a mi siervo, van a seguir las plagas. Entonces el Faraón no le queda más de decir: ¿saben qué? Vete, sal de acá. El mismo Faraón provoca, hermano, a que Abraham se vaya. Génesis 19:20 dice: ¿por qué dijiste es mi hermana? 12:19, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer. Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que el enemigo le ha quitado, lo que Egipto le ha quitado, tarde o temprano le va a decir: ¿sabes qué? Cometí un error porque tú me mentiste, pero no importa. ¿Sabes qué? Aunque tú hayas cedido las cosas, aunque tú me las hayas venido a entregar, aunque usted le haya entregado el ministerio al mundo, después Dios le va a hablar al Faraón y el mismo Faraón va a venir y le va a decir: ¿sabes qué? Aunque tú fuiste el que tenía la culpa, toma, aquí está lo que te había quitado y vete. Te devuelvo lo que te quité. Te regreso el ministerio, te regreso tu familia, te regreso tus hijos, te regreso lo que tú sacrificaste, y ahora vete, porque no queda más que regresar a la presencia de Dios, porque es al Señor al que vamos a volver. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Eso es lo maravilloso de Dios, que aunque usted haya perdido algo, hermano, Dios se lo puede devolver con creces. Sí, hermano, ha dolido lo que hemos perdido, pero va a ser más maravilloso el día que el Señor venga y nos diga: bien siervo fiel, bien buen siervo fiel, me has sido fiel, me has respetado, me has querido, me has orado, has glorificado mi nombre. Toma, aquí está lo que te pertenece. Faraón le pudo haber quitado las cosas a Abraham, pero no lo hizo, no se las quitó, no era parte de eso. Aunque usted se vaya a Egipto, hermano, Egipto no le puede quitar lo que Dios le dio. Lo digo de nuevo: el mundo no le puede quitar lo que Dios le dio. Nadie le puede quitar lo que Dios le dio, porque lo que Dios le dio es para usted, para su familia, para su descendencia. Cuídelo, aprécielo, porque tal vez si se lo han querido quitar, viene el Señor hoy y le dice: te lo devuelvo con creces, porque tú eres mi hijo, te hice un llamado, te hice una promesa. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo lo que dije que iba a hacer contigo y con tu familia, lo voy a cumplir. Pero tú necesitas regresar y salir de Egipto. El mismo que libró a Abraham de Egipto, hermano, el mismo lo puede librar de su Egipto el día de hoy. No espere más, no pertenece al mundo, no pertenece a los lavados con la sangre de Cristo, pertenece a los hijos de Dios, al pueblo renovado, al pueblo querido, al pueblo amado. Somos amados de Dios, Dios nos ama, hermanos. Aquí pertenece usted, encontró su casa, encontró la casa de papá.
Juan capítulo 17, verso 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aunque vayan a haber problemas porque seguimos en este mundo, Dios nos va a guardar del mal. Aunque se levanten contra mí muchos, no prevalecerán, porque yo estoy con el Señor. Verso 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su espíritu nos guarda del mal, su misericordia nos rescata, su perdón nos levanta del suelo. Jesús nos viene a santificar, su palabra, su verdad, su espíritu es lo que nos ayuda a volver a Dios. Si tal vez usted no se ha concentrado en Dios, si no se ha metido con el Señor, se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir: no hay mejor poder que el que encontramos acá para volver al camino de Dios, porque esta es la verdad, su palabra, la palabra viva y verdadera, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, partiendo hasta los tuétanos, partiendo y escudriñando todo lo que tenemos en el corazón, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y no pasará ni una coma ni un punto hasta que no se cumpla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cuando venimos a Cristo, Él nos levanta, Él nos restaura. Eso es lo que le voy a seguir predicando, porque lo encuentro en la historia de Abraham y lo he encontrado. ¿Sabe qué? Y con esto voy a terminar. Este punto es el más principal que quiero que entienda. Que va a parecer repetitivo y repetitivo, pero no importa tener que decirlo una y otra vez. Ya se lo dije: si Dios me dice repítelo, lo voy a seguir repitiendo. Y el que no entienda, el que diga ¿para qué repite tanto?, tal vez es porque tampoco tú has entendido lo que debes de hacer. Pero termino esto. Entonces no importa tener que decirlo otra vez, pero cuando Abraham sale de Egipto, no le queda otra que volver al lugar de donde salió. Génesis capítulo 13, verso 1: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Verso 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Mire, vuelve al lugar de donde se fue. Él ya estaba en el Negueb. Él ya estaba en Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Abraham ya estaba en la casa de Dios y decidió irse a Egipto. El faraón se da cuenta que es un escogido y le dice: vete. Y no le quedó otra a Abraham más que regresar a la casa de Jehová de nuevo. Porque cuando te va mal en el mundo, no te va a quedar otra que regresar a este lugar. Por eso le digo: tal vez ya fue al mundo y regresó a la casa de Dios. Tal vez está pensando irse al mundo, pero tarde o temprano va a regresar a la casa de Dios. Al final del día, hermano, yo estoy seguro que a los que son marcados por la presencia de Dios, tarde o temprano los vamos a ver en la casa de Dios, adorando, glorificando, exaltando el nombre del Señor, porque no te queda otra más que regresar a la casa de Dios, más que regresar a la casa de refugio, a la casa de restauración, a la casa que Jehová tu Dios te ha preparado para que usted y yo podamos adorar. Y mire, regrese a donde estaba antes de tener la loca idea de que en Egipto le iría mejor. Regrese a lo que hacía antes. No hay necesidad de buscar otro lugar cuando aquí tenemos algo. Él no lo va a dejar con hambre, hermano. Por eso le decía, hemos perdido tanta gente porque se han sentido con hambre. Pero muchas veces la mesa está servida
y el que no pasa a comer es usted. Muchas veces la palabra de Dios está, el pan de vida está ahí, y el que no come soy yo. Dios nos libre de llegar a ser pastores que no prediquemos esta palabra. Pero también sé y conozco que hay muchos que seguimos predicando esta palabra y la seguimos poniendo a la mesa para que usted coma. Ahí está la palabra de Dios. Sí hemos perdido muchos, hermano, pero creo que Maranata va a ser alguien que en lugar de perder restaure, que en lugar de perder reafirme, que rescatemos, que levantemos, que protejamos, que querramos, que amemos, que le digamos eres bueno, que volvamos a darle las vestiduras reales, que volvamos a enseñarles el lugar del lavado, que podamos decirle limpia tus heridas, límpiate, lávate el rostro, lávate el cuerpo, porque Cristo te limpia, restáurate, sé limpio, porque Dios te quiere volver a dar las vestiduras que habías tirado, las que dejaste en el camino. Denle, pónganle anillo, dijo el padre del hijo pródigo, vístanlo, hagamos una fiesta, porque mi hijo ha vuelto a vivir. Cuando tú vuelves al camino de Dios, vuelves a vivir. Venga Betel, a la casa de Dios. Y mire algo. Abraham regresó a sus jornadas. ¿Cuáles son sus jornadas? Su día de trabajo. Hay muchos de nosotros que empezamos a servir a Dios y una basurita blanca que viéramos en la alfombra nos desesperaba hasta que no íbamos a levantarla. ¿Se acuerda cuando vino por primera vez a Dios? ¿Se acuerda cuando no había necesidad de estarle pidiendo ayuda para que ayudara? ¿Se acuerda cuando no había que decir, hermanos, miren, ¿quién quiere colaborar? Cuando usted decía, pastor, ¿en qué necesita ayuda? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué más hay que hacer en el templo? Pastor, cuando haya necesidad de orar, hábleme, yo quiero orar con usted. ¿Se acuerda de sus jornadas? Cuando le hablaban de la palabra de Dios y usted por curiosidad decía, voy a leer a ver si lo que está diciendo el pastor es verdad. Porque no me convencen estos cristianitos. Sí. Yo le dije al pastor que me bautizó, al hermano Marsolito, le dije un día, me dijo, varón, yo le voy a hablar la verdad. Le dije, no, hermano, yo no quiero su verdad, le dije, porque los católicos me dan su verdad, los mormones me dan su verdad, los testigos de Jehová me dan su verdad. Yo quiero la verdad, la busquemos juntos. Y descubrí que sí me estaba diciendo la verdad, hermano, porque lo que me decía, que me bautizaran en el nombre de Jesucristo, estaba en la palabra de Dios y siempre ha estado. Y le agradezco que me haya tenido paciencia en momentos de rebeldía, por eso yo soy muy paciente con ustedes, porque me acuerdo de mí mismo. Y digo, mí mismo, así eras tú. Pero es la verdad, hermano. Cuando no hay necesidad de decir, hermano, lea la Biblia, vamos a hacer perlas bíblicas para que lean unos cuantos textos. El único texto que se ha aprendido es la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. En paz me acostaré, así mismo dormido. Y Jesús lloró. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, los más comunes. ¿Se acuerda? Cuando amaba a Dios con todo su corazón. Cuando no miraba los problemas. Cuando no miraba las circunstancias, cuando no miraba a los hermanos que a veces las regamos aquí, cuando no me miraba a mí como líder que estoy lleno de errores igual que usted, que también soy un hombre humano, que también cometo errores, y en lugar de verme a mí miraba a Dios. Ahí es cuando se nos nubla la vista y dejamos de ver el alimento de Dios. Ahí es cuando empezamos a sentir la escasez, porque no vuelvo a mis jornadas, porque no vuelvo a mis inicios. ¿Quiere ver la mano de Dios? Betel está acá. Génesis 13:4. En el 3 dice, y volvió por sus jornadas desde Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Y el 4 dice, al lugar del altar que había hecho antes ahí, que había hecho allí antes.
e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. ¿Recuerda el altar? ¿Recuerda ese lugar donde se postró cuando no había más salida? Cuando el mundo le cerró las puertas, cuando no hubo abogado que le pudiera dar una razón buena, cuando lo despidieron del trabajo, cuando su familia pasó por una situación difícil, cuando alguien se enfermó o incluso usted se enfermó. ¿Se acuerda ese altar? Ese altar donde invocó el nombre de Jehová es el lugar de adoración a Él. Tal vez se le ha olvidado, hermano. Pero es lo que le quiero decir hoy. No se olvide de los altares que se han levantado para glorificar el nombre de Dios. Este altar lo espera, hermano. Lo espera de regreso hoy. No falte al llamado de nuestro Dios. Él lo ama, Él lo quiere, Él lo aprecia. Vuelva a casa, vuelva a Dios, vuelva al Padre. Maranata, aprendamos a volver al altar a invocar el nombre de Jehová, ese nombre que se nos fue revelado. Porque Egipto, hermano, no es su lugar. El mundo no es su lugar. Afuera no es su lugar. Young people, the world's not going to give you anything. That is not your place. I'm sorry, you won't find anything good at all in the world. Following the trends of the world, following the social media, what they're saying, what they're doing, what they're wearing, what they're listening, the people who they're following. That's not going to give you anything. That is not your place. Your place is in the house of the Lord, in the presence of God, under the blood of the Holy Lamb. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús lo vino a liberar para que quede en la casa de Dios, para que esté en Betel para siempre. Somos libres. Si usted decide venir a Betel, nadie lo va a obligar. Pero a un Egipto le va a decir: ve y busca tus jornadas. Ve y busca el lugar de donde saliste. Adora a Dios con todo el corazón. Recuerde el altar donde usted y Dios hablaron. ¿Se acuerda la promesa que le hizo cuando se bautizó? ¿Se acuerda la promesa que hizo cuando estaba bien y le dijo: Señor, yo te voy a servir, ahora sí? Recuerde sus jornadas. Recuerde el lugar de adoración a Dios. Porque Dios está en este lugar. Adórelo con todo el corazón. Es un encuentro entre usted y Él.